Ever since that night, Kyoko won't say a word to me. Mi nombre es Daritza y soy una procrastinadora compulsiva. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Dari para la gente que no me conoce y el día de hoy, como pudieron ver tanto en la introducción como en el título, les voy a estar hablando sobre procrastinación, cómo dejar de procrastinar y bueno, todos los pasos que yo he seguido después de tanto tiempo haciendo lo mismo. Para la gente que no está familiarizada con el tema, para la gente que no sabe muy bien de qué se trata, bueno, les voy a explicar un poquito. La palabra procrastinación proviene del latín procrastinare, que significa dejar algo para mañana. También proviene del griego y significa, bueno, hacer algo en contra de nuestra voluntad. Esas son las dos definiciones que yo encontré en internet al respecto. Pero bueno, si de todas maneras no se te hace familiar el tema, no te preocupes, eso es algo que recientemente se está empezando a hablar entre las personas, entre la gente en general. Y era un tema manejado simplemente por psicólogos y especialistas hasta hace algunos años, entonces es obvio que mucha gente no va a saber muy bien de qué se trata, pero sin embargo es algo que está presente y es un tema bastante complicado porque bueno, se ha manejado de manera equivocada durante mucho tiempo. Yo el día de hoy me voy a basar en artículos y en mi experiencia porque bueno, como les decía, soy una persona que ha procrastinado durante muchísimos años. Lo hago de manera consciente, inconsciente, voluntario, involuntario, o sea, realmente es algo que me ha costado y me está costando mucho dejar de hacer, pero es algo que no es imposible y es algo que se puede lograr siempre y cuando entiendas el problema de fondo. Entonces voy a comenzar también por ahí a decirles que bueno, por muchísimo tiempo se ha considerado la procrastinación o el dejar las cosas para después o el no hacer algo que uno sabe que es importante, se asocia muchísimo a que eres una persona dejada, vaga, floja, no sé, irresponsable. Se atribuye muchísimos adjetivos negativos a una persona que bueno, no tiene la capacidad de cumplir lo que se ha propuesto ni de lograr hacer eso que es tan importante, ¿no? Existe una enorme diferencia entre procrastinar normalmente y entre procrastinar compulsivamente, ¿no? Procrastinar normalmente podría ser un día que has tenido una semana completa de trabajo y el día domingo no quieres hacer nada y dices, bueno, no, la hago la próxima semana porque la verdad es que estoy muy cansado, no lo quiero hacer ahora. O bueno, ciertas veces que uno no se siente anímicamente bien, pero que sabe que lo puede controlar y sabe que hoy no, pero bueno, mañana sí es verdad que lo vas a cumplir. Las personas que procrastinan compulsivamente no son capaces de tener ese control sobre su tiempo ni sus emociones, y de eso se trata. La procrastinación, por todo lo que he podido leer y lo que he experimentado personalmente, se debe a un mal manejo de las emociones. Es decir, hay cosas en tu interior que no están resueltas y las estás asociando con las actividades que realizas, ¿no? Por ejemplo, hay niños o gente joven que no quiere realizar sus tareas, que no quiere hacer sus trabajos, que siente una molestia y empieza a tener un mal desempeño académico, y muchos padres piensan que eso tiene que ver con la personalidad de su hijo y no es así. Quizás tenga, digamos, un poco de esos rasgos en su personalidad, pero el centro de todo se debe a que esa persona no se siente segura, no se siente segura haciendo una tarea porque siente que no es capaz de realizar. Y una persona que procrastina es así. Al decir que tiene un mal manejo de sus emociones, quiere decir que el miedo más profundo que puede presentarse ante una situación así es el miedo a fracasar, el miedo a hacerlo mal, el miedo a ser incapaz, el miedo a no llegar a ser suficiente. Y bueno, todas estas cosas se camuflan en esa comodidad que nos puede dar otra actividad. Me explico mejor. Supongamos, en mi caso, tengo que hacer un video de YouTube y yo sé que esto es lo que me gusta hacer y sé que esto me llena y sé que es importante para mí, pero me da tanto miedo hacerlo mal, me da tanto miedo fracasar, me da tanto miedo no lograr mi cometido de comunicar las cosas correctamente, de decir algo mal, de quedar en ridículo, que me distraigo con cosas que según yo son importantes. Entonces empiezo a limpiar mi cuarto, empiezo a, no sé, a cocinar un postre, que no son actividades que me vayan a perjudicar, pero definitivamente me van a hacer sentir muy culpable de no estar haciendo lo que sé que debo hacer. Entonces la procrastinación es una de las cosas más adictivas y cíclicas que existe en nuestro comportamiento. Es decir, no hago una tarea porque no me creo capaz, la termino haciendo de mala manera
manera, de mala gana, o no la realizo y termino confirmándome que no soy capaz de hacerlo para que en la siguiente actividad vuelva a sucederme exactamente lo mismo. Es por eso que, bueno, la procrastinación no es considerado un trastorno psicológico ni un problema grave, pero sí es bastante grave porque desencadena muchos otros problemas como la depresión, la ansiedad y un destrozo de tu autoestima completamente, porque como lo menciono, llegas a sentirte tan incapaz, llegas a empezar a compararte con los demás y a decir, pero ¿por qué ellos pueden y yo no puedo? Y con la sociedad y con la gente reafirmándote es que eres un flojo, es que no sabes, es que eres un vago, es que no te importa, irresponsable, y te dan tantas cargas en ti que terminas de verdad creyendo que no eres capaz y que eres todo eso que ellos te dicen, cuando en realidad lo que está pasando en tu interior es muchísimo más profundo y muchísimo más duro. Hay varios videos en YouTube, en internet, hablando al respecto. Hay muchísima gente que te da tips y consejos de cómo sobrellevar la procrastinación, pero yo creo, y por lo menos en mi experiencia, me baso en el hecho de que uno tiene que buscar el trasfondo de la situación, es decir, ¿por qué no quiero hacer eso que tengo que hacer y que sé que necesito y que debo hacer? Por ejemplo, yo cuando era muy pequeña, a mí siempre me gustaba mucho el colegio, me gustaba hacer tareas, era una persona responsable, estudiosa, pero hubo una situación que mi niño de esa época y la mente y la conciencia de esa personita pequeña comprendió mal, interpretó mal y creyó que no era capaz de lograrlo. Entonces, a partir de ahí surge una situación de yo querer evadir la responsabilidad por no sentirme capaz de lograr eso. Obviamente, como les menciono, mi entorno me terminaba reafirmando que yo no era capaz. Entonces me lo creí y por casi 16 años viví excusándome y escudándome en un personaje de persona irresponsable o incapaz porque tenía miedo, ¿no? Y entonces el encontrar que esa es la razón y ese es el motivo por el cual yo no hago o dejo de hacer las cosas importantes me ha ayudado a mí a dejar de procrastinar. Siempre que estoy a punto de posponer una actividad, pienso, a ver, ¿por qué no la quiero hacer en este momento? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto para yo no querer realizar esta acción, para no querer hacer mi trabajo? Y siempre me topo con la misma respuesta, o sea, al final es el miedo a fracasar, ¿no? El miedo a hacerlo mal. Entonces, para mí es fundamental que ustedes, si tienen este mismo problema, si se sienten identificados con lo que yo les estoy contando, busquen en su interior las respuestas de por qué lo están haciendo. Y les juro que no es difícil. Va a llegar el momento en el que ustedes estén a punto de posponer algo y digan, a ver, ¿qué hay de verdad detrás de esto? También es cambiar el enfoque, ¿no? Yo sé que muchas veces muchas de las cosas que vamos a hacer no son divertidas, ni entretenidas, ni nos gustarían, pero tenemos que pensar que son parte de nuestras actividades y que debemos realizarlas, porque si no las hacemos vamos a cargar con un peso mayor. Entonces también va por el hecho de pensar, ok, a ver, si no lo hago en este momento, sé que después me voy a sentir mucho peor. Entonces es incluso mandar la señal a tu cerebro de que eso que no quieres hacer en este momento, más tarde va a ser mucho más complicado y va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más frustrante que en este momento. Y eso de alguna u otra manera te termina motivando y terminas haciendo eso que tienes que hacer. Una de las técnicas que a mí me está funcionando muchísimo es empezar a hacer rutinas pequeñas. Generalmente la gente que tiende a procrastinar compulsivamente deja todo para después. O sea, quieres empezar un tratamiento para tu piel que sabes que te va a ayudar muchísimo, pero tienes que ser constante todas las noches. Llega un punto en el que dejas de hacerlo y dices, ay, mañana me lo vuelvo a poner, y tu mañana ya no existe. Entonces luego vas posponiendo y posponiendo y posponiendo todo y terminas no utilizando, terminas no viendo los resultados que querías y terminas frustrado, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas en las que yo creo que es muy importante empezar son con esas cositas, con esos pequeños hábitos que tú quieres hacer. Por ejemplo, muchas veces las personas que procrastinan también tienden a tener, digamos, un poco más de desorden, como les digo, dejando las cosas para después. Entonces siempre levántate de la cama y tiende tu cama en ese momento, todos los días, desayuna todos los días a la misma hora. Empieza a forzarte un poco a hacer actividades y hábitos pequeñísimos para que tu cerebro se vaya acostumbrando. Otro de los problemas que yo leí en cuanto a los artículos que estaba viendo es que, bueno, nosotros, todos los seres humanos, tenemos una glándula en el cerebro que es la glándula de la amígdala, no las amígdalas de aquí, es otra glándula. Esta pequeña glándula es la que nos alerta de
posibles peligros. Cuando nosotros éramos unos cavernícolas, no teníamos mucho conocimiento sobre todas estas cosas, esta glándula nos avisaba que había peligro enfrente, entonces nos suprimía o nos quitaba todas las necesidades básicas fisiológicas para poder escapar en caso de un peligro, nos ayudaba a tener una visión más completa de nuestro alrededor para estar más atentos y nos agudizaba los sentidos para poder escapar. Entonces esta glándula, cuando siente peligro, cuando siente estrés, crece de tamaño, y cuando está tranquila pues es muy chiquitita. Entonces, en cuanto a los estudios que se han hecho, también dicen que las personas que tienden a procrastinar seguido tienen la glándula un poco más grande que la del resto. O sea, hay un miedo permanente a fracasar, a hacerlo mal, que esa glándula está grande todo el tiempo, está activada todo el tiempo. Entonces, tu función, tu manera de calmarla es encontrando cosas que te ayuden a estar feliz, a estar tranquilo, a estar seguro y no atormentándote más ya con las cosas que te van a afectar y que van a hacer que te sientas aún más inseguro y aún más alerta, ¿no? Porque antes esa glándula se activaba por miedos reales, por un tigre, por un león, ¿no? Por un cazador o qué sé yo. Pero ahora los miedos no son reales, o sea, ahora no es como que te vas a encontrar con un león en la calle y tu glándula tiene que estar activada. No, ahora los miedos son simplemente mentales, por todas las cosas que tú crees que no puedes hacer o que vas a hacer mal. Entonces también la clave está ahí, en tratar de convencerte de que todos esos miedos que tú tienes están simplemente en tu cabeza y que no son de verdad. Y por último, si llegase a pasar, si llegases a hacer algo mal, si llegases a hacer el ridículo, lo que sea que tú te estás imaginando, de eso se aprende. O sea, cada vez que vayas fallando, vas a aprender qué es lo que no tienes que hacer. Pero cuando no lo haces, realmente lo único que estás haciendo es demostrarte a ti mismo que no sirves, y eso es tan tóxico porque terminas haciéndote un daño enorme. Yo lo hablo desde mi experiencia porque llevé muchísimo tiempo viviendo así, me costó mucho salir de ese ciclo, yo sufrí de ansiedad y depresión en algún momento y todo esto también me ayudó a desencadenar esas cosas. Entonces mi intención con este video es hablarles a todas las personas que están pasando por esto para decirles que no escuchen los comentarios de afuera. Si les dicen que no son capaces, irresponsables y todo lo demás, que ya lo hemos escuchado por años, la solución no está en ellos, no está convirtiéndote en una persona obsesiva, perfeccionista, no, está en simplemente encontrar el por qué, de dónde viene tu miedo, de dónde viene tu ansiedad, de dónde viene esa sensación de que no eres merecedor. Y muchas veces te vas a dar cuenta de que ese miedo proviene de situaciones tan simples como algo que te dijo tu mamá, una mala calificación, un error que cometiste en público. Son cositas tan pequeñitas que tú dices, pero no puedo creer que por esto mi vida se haya condicionado a ser lo que es. Pero lastimosamente es así, porque cuando somos pequeños interpretamos todo de manera real, creemos todo porque para nosotros no hay un límite entre lo imaginario y lo que es verdad. Entonces lo importante es buscar en eso, buscar en tu infancia, buscar las respuestas ahí y tratarte con cariño, tratarte con paciencia, busca siempre la forma en la que tú puedas sentirte mejor, porque al final tú eres tu mejor amigo y eres la única persona que puede sanarse, acompañarse y estar contigo para bien. Estas son algunas de las cosas que yo he investigado, espero de verdad que te ayuden. Como te digo, para mí mis 3 claves son encontrar un porqué, segundo, crear hábitos pequeños, tercero, buscar siempre cosas que me hagan sentir mucho más en calma, mucho más tranquilo, mucho más confiada y bueno, dar siempre lo mejor, porque al final, ¿qué podemos hacer en esta vida que no sea dar lo mejor que tenemos en nosotros mismos? Siempre se los digo, esta vida es tan cortita como para limitarnos por el miedo a los demás, por el miedo a fallar. Yo a veces pienso y digo que este tipo de problemas como la procrastinación, como la ansiedad, son situaciones que están dañando tanto al mundo porque son problemas actuales que no se hablan, que no se conocen a fondo. Y estas cosas son las que dañan proyectos. ¿Cuántos emprendedores no habrán ideas, científicos que no habrán escondidas en una cama, bajo un celular, pensando que no sirven para nada, solamente porque su mente
mente y la gente que los rodea les está diciendo eso y les está reafirmando constantemente eso, pero en el momento en el que tú te cansas y dices, bueno, voy a dar lo mejor de mí y a ver qué pasa, es cuando el mundo se transforma. Por eso yo los invito a que siempre se cuestionen todas las cosas que pasan por su cabeza. De verdad espero que este video les sirva, les ayude. No se olviden dejarle like si es que les gustó, no se olviden seguirme en todas mis redes sociales y bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes tengan, saben que me pueden escribir aquí. Que tengan una linda semana y los veo muy prontito con otro video. Muchas gracias. Chao.